con el propósito de que ustedes rindan el examen complexivo. Entonces, entremos a hablar un poquito acerca de los organigramas. Pero lo que me interesa es que ustedes tengan claro cuál es el valor estratégico del organigrama, ¿sí? Entonces, ese valor estratégico del organigrama de una empresa aborda en primera instancia la estructuración del organigrama, ¿sí? Siendo esta estructuración... Ingeniera, disculpe que le interrumpa, pero no se ve las diapositivas. Esto No es sé. una carpeta, se ve mis documentos. Ya, permítame nuevamente, voy a compartir. Permítame, es que está... Ya. ¿Me indican, por favor, si se está compartiendo en este momento? Sí, Bien. Ahora sí, muchas gracias. Ya, a ustedes mil disculpas que... Ya, ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces decíamos que vamos a ver el tema de los organigramas, pero lo importante de tener el conocimiento de los organigramas es saber cuál es el valor estratégico de este organigrama en una empresa. Y decimos que para poder identificar este valor estratégico nosotros tenemos que primero estructurar dicho organigrama. Y para la estructuración de este organigrama siempre es necesario hacer un diagnóstico organizacional, que es diferente al diagnóstico situacional. Esos son dos tipos de análisis de la situación, pero diferentes. El uno es situacional y el otro es organizacional. Ese es el que nos importa a nosotros para poder identificar cuál es la estructura adecuada conforme el tipo de empresa que estemos haciendo el análisis, ¿sí? Entonces, ahí es lo que tenemos que establecer el proceso de selección de un modelo de organigrama. Y con estos insumos podemos establecer el proceso de diseño y realizar su despliegue con todos los aspectos relevantes en los escenarios actuales en el que se desempeña la organización. Por otro lado, es importante también conocer qué es un organigrama, ¿sí? Es una representación visual ordenada de las estructuras organizacionales. Como les dije anteriormente, las estructuras organizacionales tienen que definirse conforme el tipo de organización, ¿sí? Entonces, también conocemos como organigrama, o el organigrama está compuesto por criterios determinados por la dirección y por la política de recursos humanos. Un organigrama permite identificar también las cadenas de mando, cómo se agrupan las personas, bajo qué área o departamentos, y también las funciones y las vinculaciones jerárquicas institucionales, ¿sí? De este modo, lo que se pretende con un organigrama es sentar las bases de una organización y de cierta manera ofrecer información esencial del negocio y de las personas, de los asociados de la organización al mercado, a los clientes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nos resta de importancia el tener conocimiento de cuál es el valor estratégico de un organigrama, ¿sí? Y también tener claro cuáles son los distintos modelos de organigrama, ¿no es cierto?, que están sujetos a la perspectiva de la empresa. Entonces, es necesario realizar una evaluación de las necesidades organizativas para poder seleccionar la opción más adecuada en cada caso. Entonces, vamos a ver que existe un sinnúmero de tipologías de organigramas o tipos de organigramas que vamos a ver a continuación, los más representativos, los más usuales, los que más se aplican en nuestro entorno. Tenemos el organigrama estructural, que configura a la estructura organizativa a partir de las funciones y divide un área en departamentos. Como podemos ver en la imagen, estamos viendo los departamentos a la cabeza, la gerencia general y los departamentos que se están conformando, ¿sí? El organigrama matricial es una combinación de una distribución vertical y también horizontal, ¿no es cierto? Es
los puestos de trabajo y los departamentos que están divididos según funciones, ¿sí? Y estamos viendo también aquí un fondito celestito, ahí está lo que estoy diciendo, la distribución horizontal y la vertical, ¿sí? Aquí vemos que la jerarquía se divide en dos líneas independientes que cuentan con los mismos derechos. Ahora vamos a ver el organigrama vertical, ¿sí? O también conocido como organigrama lineal. Y esta representa a la estructura de arriba hacia abajo. Es el más utilizado por su sencillez y podemos ver que la jerarquía está basándose para desarrollar una distribución, ¿sí? Este tipo de organigrama se la adapta a organizaciones de distintos tamaños, ¿sí? El organigrama horizontal, se despliega en cambio de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que en la izquierda vamos a tener al nivel alto de la organización, ¿sí? Y vamos viendo a continuación las escalas jerárquicas desplegándose, ¿no es cierto?, hacia la derecha en forma de columnas, ¿sí? Les estoy indicando brevemente estas tipologías porque son las más importantes. Luego vemos que tenemos otras más. Ahora lo que queremos abordar es el diseño de un organigrama acorde a la organización, a tu organización. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los elementos importantes que van a reflejarse en un organigrama, ¿sí? Lo importante es poder identificar la cadena de mando, los departamentos, las tareas, las responsabilidades, el ámbito de control y la toma de decisiones. Entonces, lo que primero tenemos que tomar en consideración es establecer dicha cadena de mando, determinar las jerarquías del trabajo, es decir, qué cometido, qué obligaciones tiene cada persona de la organización en cuanto a los niveles de mando. ¿Quién va a tomar la decisión, ¿no es cierto? Eso es lo importante saber identificar. Entonces aquí el punto esencial para todas las empresas es, por lo tanto, definir no tanto una jerarquía amplia, más bien una jerarquía modesta al tipo de la organización. La clave lo que es facilitar la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Porque hay situaciones en las que puede darse en que, por ejemplo, un empleado tenga varios superiores y solo puedan resolver adecuadamente a una cadena de mando que esté bien definida, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que puede existir conflictos a quién tiene que obedecer, ¿sí? Entonces eso es importante, determinar correctamente esa cadena de mando. Luego tenemos que segmentar los departamentos, ¿sí? Con una correcta segmentación de estos departamentos y de los equipos, lo que resultará es más sencilla la creación de planes de carrera, de formaciones, de la dirección de acciones que vayan a estar segmentadas a a determinados equipos o colectivos, ¿sí? Esta buena segmentación está vinculada a través de un análisis de puestos, ¿no es cierto? Y que si se ha identificado de manera correcta puestos y tareas que estén vinculadas, ¿no es cierto?, va a permitir de cierta manera generar departamentos, puestos, ¿no es cierto?, que estén de manera independientes o conjuntas, dependiendo la necesidad que tiene la organización. ¿Estamos claros? Un tercer elemento que debemos tener en cuenta en el diseño de organigramas es definir y asociar tareas y responsabilidades, ¿sí? Entonces, eso es importante. Hay que asociar tareas, responsabilidades de cada grupo de empleados o departamentos, detectar de cierta manera cuáles son esas responsabilidades, ¿no es cierto? Y no solapar o sobrecargar de tareas a mis asociados, a mi cliente interno, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo. Por ejemplo, en una persona que posee un gran ámbito de control, ¿no es cierto? A veces
Tiene que dejar de un lado su autonomía y empezar a establecer procesos de subordinación. Entonces, ahí empezamos a tener un poquito de conflictos. También en otro elemento en el diseño es establecer el ámbito de control, ¿sí? Y este ámbito de control nos permite de cierta manera conocer ese número de empleados que vamos a tener a cargo. Ese es definir la amplitud. Cada jefe jerárquico, cuántas personas debe tener a cargo para poder establecer un proceso de control adecuado, ¿sí? Entonces aquí también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, conocer la dependencia y la independencia que tiene cada empleado. Otro elemento es obtener una visión global para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, para poder comenzar a definir un organigrama, ¿no es cierto?, es muy positivo utilizar análisis de puestos que ya se tengan realizados, es decir, como una línea base, una revisión de ese análisis de puestos, ¿no es cierto?, que ya tiene realizado la organización, y de esta manera le va a permitir a los directores de áreas hacer una apreciación más real del requerimiento que tiene la organización, ¿sí? Se va a tener una visión más global y más transparente de la organización y de las personas que forman parte de los equipos de trabajo. Aquí entonces, en esta obtención de una visión global, hay que tienes que preguntarte si el organigrama te va a servir para tomar decisiones o si los tienes en cuenta en tu estrategia de negocio, ¿sí? Posteriormente, otro elemento que debemos tener en cuenta en el diseño de organigramas es ya el diseño como tal, ¿sí? El diseño del organigrama que la empresa necesita. Entonces, aquí hay que tener en cuenta las relaciones empresariales de manera sencilla. Ese es el propósito que se tiene que visualizar en un organigrama. Comprender el organigrama, hacer un organigrama sencillo, de fácil manejo. Recuerde que el organigrama también es una carta de presentación de la organización. Con simplemente mirar a un organigrama, usted ya conoce cuál es el giro del negocio de esta empresa, ¿sí? Y el organigrama tiene que ser accesible y en un formato digital para que tenga sea mejor su interactividad en el manejo, ¿no es cierto?, de todos los miembros de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Que debemos tomar en cuenta en el diseño de los organigramas es las líneas de conexión, es decir, tener claro cuáles son las diversas relaciones que se van a dar entre las unidades que están integrando una estructura orgánica. Entonces aquí vamos a ver las relaciones, las líneas bajo relaciones, y en estas tenemos la de autoridad funcional, ¿sí?, que es la que establece la relación de mando especializado, ¿sí? También vamos a ver que tenemos las líneas de relación de autoridad de staff, ¿sí? En esta vemos que se establece una relación entre los órganos que están proporcionando de cierta manera una información técnica y de conocimiento especializado, pero esta relación de asesoría o staff es exclusiva para el nivel jerárquico superior, ¿sí? La relación de coordinación o de colaboración o de la interrelación de actividades de diversas unidades, ¿sí? También tenemos las líneas con órganos desconcentrados que permite disponer a dichos órganos desconcentrados y que deben estar ubicados al último del nivel del organigrama. Porque igual, ¿no?, para generar un organigrama debemos tener claro los niveles administrativos. Nivel alto o institucional, estratégico, el nivel medio, directivo, niveles misionales y los niveles operativos, ¿sí?, los que generalmente establecen procesos de agregación de valor.
Y al final de ese nivel estarían los niveles de órganos desconcentrados. Y también tenemos la relación con organismos públicos descentralizados, donde vamos a establecer una relación de autoridad de línea directa y que dependen más de la alta jerarquía. También son colocados al final de los niveles jerárquicos. Ahora vamos a ver otro tema importante en cuanto a los organigramas, que es el procedimiento para elaborar o actualizar organigramas. En primera instancia es un procedimiento, o sea, son pasos que debemos seguir para establecer un proyecto de una mejora en la estructura organizacional y como resultado de ese proyecto va a ser los organigramas. Entonces, en primera instancia, lo que primero se tiene que obtener es realizar un estudio, ¿sí? Donde debe emanar el titular de la organización el apoyo por los niveles de decisión y también, en especial, por ser el responsable del órgano administrativo. O sea, debemos tener el autorizado, porque el papel aguanta todo. Yo puedo generar un lindo proyecto, pero si no hay la autorización, el compromiso del nivel institucional, ahí se queda el proyecto. Luego tenemos que formar o integrar equipos de trabajo con personal compenetrado en la materia, es decir, con personal que conozca del tema de desarrollo organizacional, que conozca el tema de estructuras organizacionales para poder diseñar los organigramas, ¿sí? Luego tenemos la determinación del programa del trabajo, donde vamos a planear todas las actividades y será plasmado en un documento. Recomendable establecer una gráfica de Gantt para tener claro la secuencialidad de las actividades que se están planificando. Luego hay que hacer un proceso de captación de la información, ¿cierto? Recolectar la información aplicando técnicas de recolección de datos, como puede ser las entrevistas a los empleados, la revisión de archivos digitales, la revisión de documentos, ¿no es cierto?, que tendrían como línea base y que requerimos para poder definir correctamente la estructura y el organigrama. Luego tenemos que hacer una clasificación, registro de la información, ordenar toda esa información que estamos recolectando, jerarquizar la información, ¿no es cierto?, y clasificar por carpetas, utilizar equipos de cómputo, ¿sí?, para posteriormente hacer ese análisis de la información, ¿sí? Información, ese análisis a través de una lectura comprensiva, el análisis de datos obtenidos, detectar contradicciones o duplicidad de funciones, ¿sí? Una vez que ya tenemos este procedimiento, ahora sí viene el diseño del organigrama, donde vamos a integrar toda esta información con opciones de estructuras específicas. Esto es lo que hemos abordado en cuanto a los organigramas. Son tips, es lo más importante. Por favor, ustedes con el libro guía tienen que leer más información, tener más en cuenta qué pasa con, cuál es el tipo de organigrama que te debe aplicar para el sector público, el sector privado. Eso lo tienen en su libro. Lo que se está entregando son tips importantísimos, relevantes, que ustedes deben tener en consideración, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es los manuales administrativos, ¿sí? Y partamos del concepto de los manuales administrativos. Son documentos que sirven como medio de comunicación y de coordinación, ¿sí? Estos sirven para registrar y transmitir ordenada y sistemáticamente la información, ¿sí? Los manuales abordan información que refiere a la organización, así como también a instrucciones para un buen desempeño de las tareas. Es decir, un manual proporciona información secuencial, ¿no es cierto?, que le permite al cliente interno
conocer sobre los procesos, por ejemplo, las funciones que debe desempeñar. ¿Sí? Dentro de estos manuales nosotros debemos tener claro la clasificación que tenemos de manuales, ¿cierto? Por su naturaleza, nosotros sabemos que tenemos los manuales microadministrativos, que son el estudio de una sola organización, ¿no es cierto?, de modo general. Los macroadministrativos, que incluyen a más de una organización, ¿no es cierto?, y que estén dentro del mismo sector de actividad o ramo específico. Tenemos al meso, perdón, el meso es el que está en un mismo sector, el macro, en cambio, estamos hablando de más de una organización. Por el contenido, los manuales también se van a clasificar en manuales de organización, manuales de procedimiento, manuales de gestión de la calidad, manuales de historia de la organización, manuales de políticas, manuales de puestos, manuales técnicos, manuales de personal, manuales de finanzas, manuales de operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos un sinnúmero de manuales. Por el ámbito tenemos los manuales generales, ¿no es cierto? Y los manuales específicos. Entonces, dentro de esta clasificación de manuales, vamos a abordar lo que es el manual de organización, ¿sí? Que es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática la información o las instrucciones sobre el marco jurídico administrativo, atribuciones, historia, organización, objetivo y funciones de la dependencia o de la entidad. ¿Sí? También es un instrumento de apoyo administrativo que describe todas las relaciones orgánicas que se van a dar entre las unidades administrativas. Por lo tanto, es un elemento de apoyo para su funcionamiento. Vamos a ver los elementos que integran un manual de organización. Les he puesto la imagen del formato, ¿no? Pero cada uno, conforme estos elementos, puede diseñar el formato para el manual. ¿Qué es lo que contienen los manuales? Y vamos a ver que en todos los manuales el primer elemento, que es la identificación, siempre va a ser para todos los manuales. ¿Qué contiene la identificación? El logotipo, el nombre, la denominación, la extensión del manual, ¿no es cierto?, el lugar y fecha de elaboración, el número de páginas, la situación de páginas, unidad responsable, y a veces se genera unas claves de la forma, pueden ser alfanuméricos. Eso es lo que contiene la identificación. Luego vemos el índice o contenido, ¿no es cierto?, que va a estar vinculado con la relación de los capítulos o los apartados que se va a tratar en este manual. El prólogo, la introducción, donde se va a hacer una exposición de la estructura, de los propósitos, de los ámbitos de aplicación, de la necesidad de mantener vigente los manuales de organización. El antecedente histórico, que va a ser una descripción del origen, de la evolución, de los cambios significativos que tiene la organización o un área que se quiere describir. También vemos la legislación o la base legal, que vamos a tener que explicar los ordenamientos jurídicos, las normas de las actividades de la organización, es decir, cómo se constituyó, qué leyes se tomó en consideración, qué reglamentos, qué decretos, qué acuerdos. Aquí vamos a aplicar en este punto la legislación o base legal. Las atribuciones es transcribir de forma textual y completa el artículo y la cláusula donde se explican las facultades conferidas a la organización, ¿sí? La estructura orgánica va a ser la descripción de las unidades administrativas que tiene la organización según la relación de las jerarquías. Luego vemos el organigrama, que es la representación gráfica de la organización, la misión, ¿no es cierto?, que va a ser una guía o un marco de referencia para orientar las acciones y los objetivos que tiene la organización. Las funciones que vamos a tener que explicar aquí, las específicas, ¿cierto?
las tareas inherentes de cada una de las unidades administrativas de la estructura orgánica. La descripción de puestos, ¿no es cierto?, va a ser una reseña del contenido básico de los puestos, ¿no es cierto?, las relaciones de autoridad, de responsabilidad, las funciones que se están desempeñando. Y finalmente, un directorio donde va a constar el nombre, los puestos de las personas que están comprometidas en el manual, ¿sí?, que están comprendiendo en el manual. Eso me refiero. ¿Listo? Luego vamos a ver ahora otro tipo de manual, el manual de procedimientos, ¿sí?, que es un instrumento de apoyo administrativo, ¿sí?, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe la secuencia lógica, las distintas actividades, que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que está señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué se han de realizar los procesos y los procedimientos, ¿sí? Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones generales en los manuales de procedimientos, que hay que elaborarlos con la participación de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de realizar las actividades. O sea, no se puede diseñar y elaborar un manual de procedimientos sin la participación activa, sin el involucramiento de las personas que son responsables de los procesos y de las unidades que están inmersas en la elaboración de dicho manual, ¿sí? Otra recomendación es contar con un manual de organización actualizado. Ojo, con el manual anterior que ya hablamos. Es importante tener un manual de organización actualizado conforme al reglamento interior, conforme al reglamento que rige la organización, ¿sí? Porque ahí tenemos información que nos va a permitir también como insumo para la generación de dicho manual. Terminado el manual de procedimientos, debe contarse con un número de páginas que integren, incluyendo descripciones, formas, guías de llenado, la información documental necesaria y numerar cada página. También hay que someterlo a un proceso final donde se va a verificar que la información que contiene el manual sea la necesaria, que esté completa, que corresponda a la realidad y también proceder a comprobar que no tenga contradicciones o deficiencias, ¿sí? Después de realizar esta ejecución, se deberá someter al proyecto del manual a la aprobación de las autoridades correspondientes, lo que ya habíamos visto anteriormente. Luego también hay que establecer la cantidad de ejemplares que se van a reproducir, así como la difusión que va a depender de determinados números de funcionarios y de empleados. Porque esto es el paso al proceso de implementación de los procedimientos que se requieren. Entonces, en la mayoría de los casos hay que considerar los tiempos de capacitación, de adiestramiento al personal responsable que realiza las actividades, ¿sí? Entonces, las personas directamente involucradas en este uso de manuales deben conocer el detalle del contenido del mismo, con el objetivo de que tengan un conocimiento general, integral de la acción institucional y que prácticamente puedan consultar dichos documentos siempre que se requieran, siempre que sea necesario. Y la utilidad de los manuales de procedimientos y de organización va a radicar en la veracidad de la información que contiene, por lo que es necesario entonces mantenerlos permanentemente actualizados a través de revisiones periódicas. Entonces, es importante tener claro, ¿cierto?, estos elementos, estos requisitos, ¿sí? Algo adicional que quiero indicarles antes de abordar los elementos que tiene un manual de procedimiento es las ventajas, ¿no es cierto?, de contar con este tipo de manuales, ¿no es cierto?, porque estos manuales nos van a poder tener una visión en conjunto de la dependencia, de la entidad, de las unidades administrativas, porque también tiene una ventaja porque nos va a precisar, ¿no
¿no es cierto?, las funciones de cada unidad administrativa y evitar la duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades, ¿sí? También es una ventaja el contar con este tipo de manuales porque nos colabora en la ejecución correcta de las actividades, ¿no es cierto?, que están encomendadas al personal y proporciona uniformidad en su desarrollo. Otra ventaja de tener manuales es que permite el ahorro de tiempo, de esfuerzos de la ejecución, evitando repetición de instrucciones y de directrices. Además que nos proporciona información básica para la planeación e instrumentación de las medidas de modernización administrativa. Es un medio, los manuales son medios de integración de personal, ¿no es cierto? Facilitan la incorporación y la inducción a las distintas áreas, ¿sí? Es un instrumento entonces útil de orientación, de información sobre el quehacer que debe tener todas las unidades que forman parte de la estructura organizacional. Ahora sí, los elementos del manual de procedimiento. Nuevamente, como les había dicho, la identificación. Todos los manuales van a tener ese primer elemento, la identificación. El logotipo, el nombre, la denominación, la extensión del manual, lugar y fecha de elaboración, número de páginas, ¿no es cierto?, unidades responsables y claves de la forma. ¿Estamos claros? Aquí viene un poquito el orden, ¿no es cierto? Va primero prólogo o la introducción, la exposición de qué es el manual, su estructura, sus propósitos, su ámbito de aplicación, la necesidad de mantenerlo vigente. Luego viene el índice, ¿no es cierto?, en relación a los apartados que va a constituir el manual, ¿cierto?, el cuerpo del documento. Luego viene un contenido, que son las listas de procedimientos que integran el contenido del manual. El objetivo, explicar el propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. El área de aplicación o el alcance de procedimientos, es decir, la esfera de acción que cubre el procedimiento. Los responsables, que puede ser un área, una unidad administrativa, ¿no es cierto?, o el cargo de un puesto que tiene a cargo la preparación, la ampliación, los ámbitos de los procedimientos. Las políticas o normas de operación, los criterios, las líneas de acción que están formulados para de manera clara, explícita, para orientar y facilitar las operaciones, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo en las distintas unidades, ¿no es cierto? Tenemos el concepto, ¿no es cierto?, que vendrían a ser los términos de carácter técnico, ¿no es cierto?, que se va a utilizar, se va a manejar en el manual, que va a ser empleado en los procedimientos. Los procedimientos, que son la descripción de las operaciones, que tienen que ser de forma narrativa, secuencial, de cada una de las operaciones que se realiza en los procedimientos. Luego viene el diagrama de flujo, que es la representación de manera gráfica sucesiva de las operaciones de un procedimiento. El recorrido de las formas o materiales, que puede ser en ambos casos, ¿cierto? Luego vienen los formularios o impresos o las formas, ¿no es cierto?, que son formatos que se van a utilizar en el procedimiento. Y cuando se define estos formatos, estos formularios, también deben ir acompañados de los instructivos, ¿no es cierto?, que incluye un número de referencias, el número consecutivo, ¿no es cierto?, que va a identificar al área, al nombre del apartado, ¿no es cierto?, donde se va a colocar las instrucciones del llenado, ¿no es cierto?, con una breve descripción de dicho formulario, de dicha forma. Y finalmente el glosario de términos, una lista y una explicación de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver el procedimiento general de elaborar los manuales administrativos. Tenemos que diseñar un proyecto y ese proyecto va a constar de la tarea de preparar el manual administrativo
y ese manual tiene que ser definido de manera precisa, con datos de mayor exactitud y objetividad posibles para no confundir a quienes los vaya a consultar. También vemos que debemos poner mucha atención en todas y cada una de las etapas de integración del delineado de un proyecto, en el que se consignen todos los requerimientos, fases y procedimientos que fundamenten la ejecución del trabajo. Aquí hay que tomar en cuenta los responsables, delimitar el universo de estudio y establecer un estudio preliminar. Al hablar de responsables, son aquellos que van a conducir las acciones, que se debe designar a un coordinador general. Debe haber un coordinador general que va a estar auxiliado o que trabajará de manera articulada con un equipo técnico integrado por un líder del proyecto, asistentes y analistas que van a dirigir el diseño, la implementación y la actualización de los manuales. Delimitar el universo de estudio significa establecer a los responsables de preparar dichos manuales administrativos. Por lo tanto, estos van a tener ese objetivo de definir y delimitar su universo de trabajo para poder actuar de forma lógica y ordenada. El estudio preliminar es un paso indispensable para conocer las formas generales de los procesos, de las funciones, de las actividades que se quiere realizar, ya sea en un área o áreas donde se va a actuar. Luego debemos tener claro cuáles van a ser nuestras fuentes de información, ¿cierto? Que nos van a proporcionar referencias de las instituciones, de los áreas de trabajo, de los documentos, de las personas, de los mecanismos de información donde se puede obtener datos para la investigación. Entonces, estas fuentes de información van a ser las instituciones, ¿no es cierto?, las organizaciones que trabajan coordinadamente, que pertenecen al mismo sector que es el objeto de estudio de la organización, los archivos de las organizaciones, el archivo general o el archivo de las áreas de estudio, los directivos y los empleados, ¿no es cierto?, el personal específico que maneje información idónea para percibir cualquier modificación del comportamiento de la organización y del entorno. También es importante obtener información de clientes y de los usuarios, ¿no es cierto?, que son los receptores de los productos o de los servicios, del portafolio de productos o servicios que genera la organización. Y sus criterios son fundamentales también en los procedimientos. Y los mecanismos de información, que son recursos computacionales que permiten de cierta manera tener el acceso al intranet o al extranet, que sirve como un soporte de estudio. ¿Sí? Ahora, la preparación del proyecto es integrado de la siguiente manera. Primero hay que generar una propuesta técnica que debe incluir la naturaleza, es decir, el tipo de manual que se pretende realizar. Luego el alcance, es decir, el área de influencia, hacia dónde voy a abarcar el manual, ¿no es cierto?, la ubicación de la estructura orgánica, territorial o ambas. La justificación, demostrar la necesidad del manual en función de las ventajas que reportará la organización. ¿Ya? Los antecedentes, el recuento de todos los manuales preparados con anterioridad, ¿no es cierto?, los objetivos, los logros que se pretende alcanzar, las estrategias, que son las rutas fundamentales necesarias para orientar el recurso de acción y asignación de los recursos, las acciones, que son iniciativas o actividades necesarias para elaborarlo, los recursos, requerimientos, sean humanos, materiales, tecnológicos, ¿sí? Hay muchos más recursos financieros, la misma información es un recurso, entonces definir en esta propuesta técnica. El costo, la estimación global y específica de los recursos financieros que requiere su elaboración. Los resultados, qué beneficios espero obtener, ¿sí?, para mejorar el funcionamiento de la organización, el posicionamiento de su portafolio de productos y servicios, de la calidad de la cultura organizacional y de las relaciones con el entorno. ¿Qué resultados espero alcanzar? Y establecer una información complementaria
material e investigación que puede servir como elemento de apoyo. Luego de definir esto, ahora sí vamos a definir el programa de trabajo. ¿Qué debe especificar dicho programa de trabajo? Primero, identificación, el nombre del manual, responsables, unidad o grupo que esté a cargo de elaborar el manual, áreas, componentes de la estructura orgánica que están involucradas, las claves, que puede ser un número progresivo de las actividades estimadas, actividades, todos los pasos que tienen que darse para poder captar o procesar los datos, fases, esto es importante, la definición de orden secuencial para realizar las actividades, ¿sí? Incluso mi criterio es primero fases y luego las actividades. Definir un calendario, las fechas asignadas donde se refleje un inicio y la terminación de cada fase. La representación gráfica, que puede ser con cuadros o con imágenes. Definir formatos, ¿no es cierto? La presentación y el resguardo del programa de trabajo. Establecer reportes de avance, es decir, el seguimiento de las fases y de las acciones. La periodicidad, el espacio de tiempo dispuesto para formar los avances, ¿no es cierto? Puede ser la periodicidad mensual, semanal, no sé. Luego hay que hacer la presentación del proyecto del manual a las autoridades competentes, es decir, a los participantes, a los responsables de la autorización y a la captación de los datos. A los participantes, aquellos que intervienen directamente, porque tienen la obligación de conocer dicho proyecto de forma detallada, al responsable del manejo de los recursos económicos, porque tiene que cuantificar el proyecto de forma específica, y a las áreas de la organización para su sensibilización. ¿Sí? Al responsable de la autorización, el proyecto va a someterse a una aprobación del titular del órgano superior, ¿no es cierto? Entonces es el que va a autorizar, ¿no es cierto? Y va a designar al responsable para elaborar. En la captación de los datos se debe obtener una lista del personal que va a participar en el levantamiento de datos, ¿cierto? Considerando la magnitud y las especificaciones de las cargas de trabajo. Y para finalizar esto, importantísimo este proceso de presentar un proyecto para elaborar un manual, es la capacitación del personal. El equipo que está integrado va a tener que capacitarse en el manejo de los medios de investigación para poder hacer un levantamiento de datos, asegurar el proceso y preparar el manual. Entonces, si el equipo es numeroso o el proyecto resulta complejo, es conveniente formar equipos por unidades administrativas o por programas, por proyecto o por productos o servicios, y tienen que estar coordinados por un líder del proyecto, quien va a encargarse principalmente de coordinar las tareas del o los equipos, de revisar y homogeneizar la información, de llevar un registro y control de avances, de aclarar dudas y de mantener un alto espíritu de los integrantes de este equipo de trabajo. ¿Estamos claros? Finalizamos el tema de manuales. Vamos a ver ahora la reorganización administrativa, el último punto de organización y sistemas. Partamos del concepto de la organización. La organización es parte de la especialización, de la división del trabajo, para agrupar y asignar funciones a unidades específicas y para poder establecer procesos de interrelación, ya sea por líneas de mando, por las líneas de comunicación y las de jerarquías, con el fin de contribuir al logro de los objetivos comunes de los asociados, de los grupos de personas que forman parte de la organización. Vamos a ver por qué se dan los cambios en la organización. ¿Por qué? Porque hay factores internos y factores externos que promueven dicho cambio. Entre los factores internos, por ejemplo, la necesidad de incrementar la rapidez de respuesta. Sabemos que en un mercado continuamente cambiante, la organización no puede quedarse estática,
tiene que tener rapidez de respuesta, ¿no es cierto?, para posicionarse en el mercado. Otro factor interno que orienta al cambio es la lentitud de los flujos de recursos económicos, ¿cierto? Cuando hay esa lentitud, las organizaciones pierden posicionamiento, disminuyen sus niveles de operación, de ventas, ¿sí? Entonces ahí necesitamos hacer un cambio, ¿sí? Necesitamos hacer una reorganización institucional. Cuando vamos a hacer cambio de estrategias, ¿por qué? Porque como estoy incursionando en mi mercado o porque también tuve un proceso de expansión de la organización, como lo vemos aquí, ¿cierto? Necesito hacer cambio de estrategias. No puedo quedarme con las mismas estrategias que yo inicié si estoy expandiendo mi organización. Entonces tiene que haber un cambio de estrategias. Y eso también orienta al cambio organizacional, ¿sí? La funcionalidad técnica y la tecnología. Miren, hoy mismo, con lo que estamos viviendo, el tema de pandemia, ¿qué es lo que nos ha orientado a todos? Al trabajo, al teletrabajo, ¿sí? Entonces, eso también está orientando a un cambio organizacional, a la reorganización institucional, ¿sí? Y se cambian las estructuras, se unifican, se modifican, se eliminan unidades administrativas, ¿sí? Cuando hay problemas internos, cuando hay dificultades en los procesos de toma de decisión, entonces también vemos que son factores internos que de cierta manera empujan a ese cambio organizacional, ¿sí? Cuando quiero mejorar las iniciativas de desempeño organizacional, ¿sí? Porque quiero alcanzar ventaja competitiva, posicionamiento de mi organización. Esos son los factores por los cuales existe un cambio organizacional, porque son internos. Ahora, ¿por qué hay un cambio externo? Cuando existe cambio en la situación del mercado, ¿sí? El mercado no es estático, el mercado no tiene camisa de fuerzas, el mercado es cambiante, los entornos son cambiantes, porque existe presión en la competencia y esta nos está empujando a que yo debo generar ventaja competitiva sobre mis competencias. Entonces necesito hacer ajustes, cambios en mi organización, porque hay una modificación de las condiciones económicas del país, ¿sí? También influye, es un factor externo. Si hay las condiciones económicas del país cambiantes, por ejemplo, recuerden ustedes, cuando hubo el terremoto, se incrementó el IVA y hubo algunas condiciones económicas, hubo cambios en el marco legal tributario que exigió a las organizaciones hacer cambios de organización. A algunas empresas les tocó cerrar, ¿no es cierto?, o fusionarse y generar una más pequeña. Eso es una reorganización, eso es un cambio organizacional, ¿sí? También otro elemento, otro factor externo que orienta al cambio es el comportamiento del consumidor, ¿sí? Las expectativas, los gustos, las modas que están orientando a que el consumidor exija calidad en sus productos, ¿sí? Entonces, eso exige también a la organización cambios. Por ejemplo, ¿qué cambio interno se genera cuando el consumidor es exigente? Una unidad de investigación y desarrollo para generar nuevos productos, nuevos servicios, diversificar mi portafolio. Entonces, eso me orienta a que exista un cambio, una reorganización, ¿sí? Otro factor externo, por ejemplo, los acuerdos inter e intraorganizacionales, la atención de convenios, tratados nacionales e internacionales. Sí, si yo quiero formar parte de un acuerdo internacional, se establecen algunas cláusulas que exigen a las organizaciones su cumplimiento. Entonces tendré que ajustarme y tengo que hacer un ajuste de mi estructura organizacional, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque existe demanda de otros grupos de interés también, porque quiero formar parte de cámaras o grupos de afiliación y en esos existen cláusulas que debo cumplir como organización para formar parte de,
¿Estamos claros? Por todos estos factores o fuentes internas o externas se producen los cambios organizacionales. La visión clásica. Es importante ver que para una reorganización hay que hacer un diagnóstico organizacional, ¿no es cierto? Tomando en cuenta estos principios de la visión clásica, tomando en cuenta la departamentalización, donde vamos a ver que está implicado la especialización del trabajo de acuerdo al lugar, al producto, al servicio, al cliente, al proceso que resulta de una división, de una combinación del personal, de las operaciones, de las actividades en grupo o de las unidades relacionadas entre sí. Eso es la departamentación. Yo debo tener claro eso para poder hacer un ajuste a mi estructura organizacional y en eso al cambio organizacional, fomentando de cierta manera un desarrollo organizacional. ¿Qué elementos debo tomar en cuenta en la departamentalización? La operación, las actividades y las funciones. Operación, cada una de las acciones, pasos o etapas físicas o mentales necesarias para llevar a cabo una o varias tareas. Es decir, la división mínima del trabajo. ¿Ya? Actividad, conjunto de operaciones organizadas secuencialmente para lograr una finalidad establecida. Y la función, grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de una organización. La jerarquización, establecer las líneas de autoridad que van a ser de arriba hacia abajo a través de distintos niveles organizacionales, delimitando responsabilidades de cada empleado ante un solo superior inmediato. ¿Sí? La estructura de una organización puede integrarse con diversos niveles relacionados entre sí, unidades administrativas que se ubican en la escala que permita su atención, su control, su supervisión, ¿sí? La función asignada corresponde a una autoridad y responsabilidad determinadas, y esto importante, a mayor contacto con el público, con bienes y servicios producidos, más baja va a ser la ubicación en la escala. A mayor contacto con el público, más baja su ubicación en la escala, en la jerarquía. Y a mayor número de tareas de planeación, coordinación y control, más alto será el nivel. ¿Estamos claros? Vamos a ver la línea de mando. Aquí vamos a establecer una relación estrecha con la jerarquización, porque vamos a simbolizar el enlace entre unidades que constituyen un elemento estructural de los organigramas, ya que se representan gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles jerárquicos. La unidad de mando es conveniente que una unidad administrativa no tenga más que un solo titular, porque se está evitando la duplicidad de mando y los posibles conflictos de autoridad. La autoridad es la facultad de dirigir acciones, adoptar decisiones y girar órdenes para que se realice una actividad o se acate una decisión. Es la capacidad que tiene el responsable del órgano, de un órgano, para lograr que los subordinados hagan o dejen de hacer algo, lo que implica necesariamente ejercer el mando. Y cuando hablo de que tiene la capacidad de que los subordinados hagan o dejen de hacer algo, también está vinculado con el liderazgo. ¿Listo? La responsabilidad, que es otro elemento importante, es la exigencia que tiene todo individuo u órgano administrativo por cumplir acciones encomendadas y de rendir cuentas de la ejecución a su autoridad correspondiente. La autoridad funcional se basa en el conocimiento experto, ¿cierto? Se asigna a unidades que tienen a su cargo funciones de apoyo o de asesoría, aunque también pueden recaer en unidades de autoridad funcional, por ejemplo, un director de planificación. Autoridad funcional porque le compete tiene conocimiento experto, competencias expertas para dicho departamento. Tramo de control, que es el número de unidades administrativas que van a depender directamente de un órgano superior.
La comunicación o los procesos de comunicación, procesos recíprocos en que las unidades y las personas intercambian información con un propósito determinado. Estos principios de organización son los elementos básicos para un diagnóstico organizacional. Una vez que yo levanto estos principios de organización y son aplicables en la organización, puedo identificar el tipo de estructura organizacional en función del tamaño o el tipo de organización. Otro tema importante que debo tomar en cuenta son las características de los niveles administrativos, las funciones del nivel directivo, del nivel alto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos son responsables de definir el marco de actuación de la organización, de definir las estrategias organizacionales, las estrategias corporativas y de negocio, establecen políticas para las tomas de decisiones, establecen las prioridades de la organización a corto, mediano y largo plazo, manejan la imagen de la organización, establecen la interrelación de las acciones con las unidades de la organización, prevé, busca el financiamiento de la organización, establece un espíritu, fomenta el espíritu de equipo, el respeto de los valores de la organización y mantiene el rumbo de los objetivos y de las prioridades establecidas en la planificación estratégica. Los niveles, las características del nivel supervisor, ¿no es cierto? Estos definen las estrategias funcionales, ayudan a poner en marcha las estrategias corporativas de negocio, elaboran y ejecutan programas, establecen objetivos, metas de corto, mediano y plazo, coordinan la implementación de las funciones sustantivas y de apoyo, establecen sistemas de control, de supervisión, de evaluación de acciones, interpretan y aplican políticas y estrategias establecidas, ojo, interpretan y aplican. Asumen responsabilidad del desarrollo de sistemas, de procesos, de funciones, de procedimientos, de programas o proyectos, orientan y aplican recursos necesarios al cumplimiento de los objetivos de la. Las funciones del nivel operativo es primero alcanzar las metas de trabajo en sus áreas, organizan, coordinan, dirigen, desarrollan las actividades bajo su responsabilidad, atienden al desarrollo del trabajo según criterios establecidos, aplican sistemas, procesos, funciones, procedimientos, programas, proyectos con métodos específicos de trabajo, impulsan la productividad y promueven la calidad del trabajo, proponen medidas, ajustes a sus actividades e informan a los mandos superiores. Vamos a ver algunos enfoques alternos dentro de la reorganización. Por ejemplo, la gestión del cambio. Una organización desarrolla su capacidad de autocrítica para que pueda atender un proceso de cambio planeado más que de problemas particulares. Entonces, el cambio va a integrar ¿a qué? A la cultura organizacional y a la autocrítica, a la autoevaluación por parte de un estilo natural de administrar. ¿Qué tipos de cambios tenemos? Un cambio reactivo y un cambio proactivo. El cambio reactivo ocurre cuando una organización se ve obligada a adaptarse o a innovar como respuesta a un hecho ocurrido en el entorno externo o interno. Cambio reactivo. Un cambio proactivo ocurre cuando los administradores hacen modificaciones en la organización basándose en proyecciones de hechos que ocurrirán al principio del ciclo de una tendencia. ¿Sí? El grado del cambio, que es la forma de operar las organizaciones según las reacciones de la organización. Y tenemos un grado de cambio radical que ocurre cuando las organizaciones hacen innovaciones mayores en su manera de desempeñar sus actividades. Por ejemplo, el cambio radical es adoptar un nuevo diseño organizacional, fusionarse o alinearse con otra organización. Un grado de cambio también es incremental, que es un proceso de evolución que es a largo tiempo y se implementan con pequeños ajustes de forma rutinaria. Ese es un
grado de cambio incremental. Hablemos de procesos rápidamente, ¿no es cierto?, que es la medida en que las organizaciones dirigen sus acciones, la manera en que de tener un enfoque para poder organizar el trabajo y poder generar valor. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los componentes básicos de un proceso, los insumos, las entradas, ¿no es cierto?, que responden a estándares de calidad, los medios de recepción y atención para aprobarlos, ¿no es cierto?, el producto o servicio resultante previo a un proceso de transformación, los indicadores de control y desempeño, y que van a establecer a la salida, es decir, a mi portafolio de productos que están entregados a los clientes, definiendo fronteras y límites de cobertura. ¿Sí? Los procesos se relacionan con los sistemas conforme a la división siguiente. Sistemas operativos, procesos sustantivos. Sistemas de apoyo, procesos adjetivos. Sistema de control, procesos de regulación. ¿Sí? Para atender cómo se comporta, para entender cómo se comporta un proceso, es necesario considerar aspectos como identificar con precisión al cliente, conocer sus necesidades y expectativas, mostrar disposición para satisfacerlas, retroalimentar al cliente, contar con indicadores de gestión y promover una actitud de mejoramiento o de mejora continua. Otro elemento importante es el benchmarking, que es un proceso de identificar las mejores ideas, las prácticas, las técnicas, las estrategias. Es un marco de referencia, no es copiar, es un marco de referencia de aquellas organizaciones grandes que están posicionadas y que vemos, ¿no es cierto?, qué es lo que han hecho para, de cierta manera, ver cómo yo puedo adaptar al cambio que quiero realizar en mi organización. ¿Sí? Es importante qué ventajas tenemos con el benchmarking. Es una forma eficaz de introducir mejoras, disminuye el tiempo para producir cambios eficaces, permite obtener mejoras con bajo costo y poco riesgo, ¿sí? Contribuye a un mejoramiento continuo de la organización y orienta a la organización hacia grandes desafíos. El empoderamiento ha sido traducido como el empowerment o empoderamiento. Es el proceso que se pretende la construcción, el desarrollo y el incremento o el facultamiento del poder, ¿no es cierto?, de la organización a través de la cooperación, de la participación, de un trabajo continuo. Facultar a los empleados, ¿no es cierto?, es decir, liberar el conocimiento y las energías del personal para que comparte información, tome decisiones eficaces en equipo, con el propósito de mejorar de manera continua la organización. ¿Cuál es el procedimiento de este diseño del empowerment? Primero, cambiar los modelos mentales, ¿sí? Este cambio es un cambio radical de la visión de la organización, generar un compromiso por parte del empleado, es decir, que el empleado impulse a actuar y que esté siempre buscando, esté idealizando el éxito de la organización. Rediseñar las funciones de dirección, ¿no es cierto? En ciertas maneras, definir las fronteras, establecer el ámbito dentro del cual los equipos autodirigidos se van a movilizar y van a tener libertad y autonomía. Diseñar una política de empleo sin garantías, proporcionar un clima de tranquilidad y seguridad al empleado. Establecer una política de comprensión en riesgo, ¿no es cierto?, que produzca un grado de compromiso del empleado al relacionarse con su desempeño y el éxito de la organización. Definir un nuevo enfoque en la administración de la información, sea esta una información que permita tomar decisiones con los equipos de trabajo, una información general, financiera, que debe estar administrado bajo apertura y participación. Crear células o equipos autodirigidos, diseñar la dinámica de estos equipos, ¿no es cierto?, para que sea de fácil implementación, dicho esfuerzo de los directivos y de los empleados. El outsourcing estratégico es
implica la separación de algunas actividades que crean valor de una empresa dentro de un negocio, ¿sí? Para dejar a un especialista que se encargue de ellos. Esta actividad se contrata y puede comprender a una función, un sistema, un proceso, una actividad dentro de la organización. Es común que un empleado de recursos de esta naturaleza siga un proceso y es establecer un análisis estratégico, identificar las mejores condiciones, la selección de un proveedor, la transición de operaciones y la administración de la relación. Listo, señores, con eso estamos dando por terminado, ¿no es cierto?, la explicación. Y ahora vamos a ver, vamos a presentarles los reactivos para este taller. Entonces, miren, por ejemplo, una pregunta, no sé si se está visualizando, me indican, señores estudiantes, por favor. No, la vemos a usted. No se están viendo, me están viendo a mí. Entonces vamos a nuevamente a proyectar. ¿Me permiten? Ahí. ¿Me indican si se está viendo los reactivos, señores? Sí, pero ¿qué hice? Sí. Ya. Estos son algunos modelos de reactivos de esta asignatura. Por favor, no significa que estos son los que se van a colocar, solo son modelos de reactivos, así que no vayan a estar confiados que estos son. Un reactivo está compuesto por base de la pregunta, las opciones de la respuesta y la respuesta que ustedes tienen que saber elegir. Identificar correctamente la base de la pregunta. Esa es mi primera parte. Entonces, leamos. Estos manuales concentran información en un área o unidad administrativa, una organización en enfoque generales y los específicos son estos manuales concentran información de un área, de una opción e incluyen la descripción de puestos. Entonces, hay que tener claro, ¿sí? Hay que tener claro. Miren, la base de la pregunta dice, estos manuales concentran información de un área o unidad administrativa de la organización. Por convención, incluya la descripción de puestos. Entonces, en los específicos, en la clasificación de los manuales por su ámbito, y estos dentro de su ámbito tengo generales, específicos y de enfoque, los específicos dentro de su ámbito son los que incluyen descripciones de puestos y también por convención incluyen esto. Entonces, tiene que usted ir subrayando en la base de la pregunta con un lapicito en su cuadernillo, subraye los elementos que le suenan a usted conforme a lo que usted estudió, conforme a lo que usted repasó, ¿no es cierto?, de los manuales. ¿Sí? Porque estoy diciendo, considere, y mire la parte de la pregunta, corresponde a una de la clasificación básica de los manuales. Y se entiende que aquí le estoy dando las clasificaciones. Pero dentro de una de estas clasificaciones, ahí tengo los tipos de manuales, generales, específicos y enfoque. Y yo tengo que entender que estoy diciendo, estos manuales concentran información de un área o unidad administrativa. Eso ya es una característica de un área o unidad administrativa, es específico, porque los generales tienen información general de la organización, ¿sí? Y sabemos que la clasificación de los manuales por su naturaleza, por su contenido, por su área de aplicación, son otros.
no justamente los que se adapten a estas características que estoy yo ahí. Eso es lo importante de la base de la pregunta. Eso es lo que usted tendría que, cuando lea una pregunta, subrayar con un lapicito qué es lo relevante de esa base de pregunta para luego analizar las opciones de respuesta. Dice, corresponde a una de la clasificación. Esto es otro punto importante. Clasificación básica sería el otro subrayado y manuales. Manuales, clasificación y estas características. Ya. Las opciones de respuesta son la clasificación, pero lo que me pone acá, que es información, esto es de un manual, de los manuales específicos que forman parte de la clasificación por su ámbito. Ya. Entonces la respuesta es el literal A. Así es como ustedes tienen que interpretar la base de la pregunta, luego analizar las opciones de respuesta y como ustedes deben tener este conocimiento de la clasificación de los manuales, ustedes van a decir, ya. La información de áreas o unidades por convención incluyen descripción de puestos, es de los manuales específicos y lo manual específico es la clasificación por su ámbito. ¿Estamos claros, señores estudiantes? ¿Sí? Siguiente ejemplo de la pregunta. Dice la base. ¿Cuáles son los datos del elemento de identificación de un manual de organización? Seleccione la respuesta correcta de forma ordenada. Mire, aquí, ¿qué es lo que yo debo subrayar? Elementos de identificación de un manual. Eso sería lo que yo subrayo. Y elementos de identificación y forma ordenada. Es decir, la secuencialidad de los elementos de la identificación del manual. Y eso ya vimos conmigo. Ya vimos en la explicación. ¿Qué es lo que tiene? La respuesta es la D, porque tiene logo, primerito el logo. Entonces, si yo sé que primerito es logo, la opción de respuesta A, nombre y logotipo, descarto. Ya descarto y digo, esas no son las respuestas. Me queda por elegir entre la respuesta C o la respuesta D. Entonces voy a ir leyendo. Descarté las dos primeras. Voy a leer las segundas. Y digo, logotipo, nombre, denominación, extensión del manual, lugar y fecha de elaboración. Y ahí me viene sustitución de páginas. Este es el distractor, señores estudiantes. En ninguna parte del elemento identificación de un manual hay sustitución de páginas. No en esa secuencialidad, no en ese orden. Existe, pero no es el orden. Y miren, en la alternativa C, sustitución de páginas, y miren en qué orden tengo yo la sustitución de páginas después. Porque antes de sustitución tiene que haber primero número de páginas, luego la sustitución de páginas, unidades responsables y clave de formas. Entonces, aquí está, simplemente hubo un intercambio. Pero ¿por qué tengo que seleccionar la alternativa D? Porque esa es la secuencia de forma ordenada de la identificación del primer elemento de un manual. En orden, en forma ordenada. ¿Listo, señores? Vamos a ver otro reactivo. Es, considerando la clasificación básica de los manuales, estos constituyen un documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí y que se forman en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en una organización. Corresponde a una de la clasificación por su contenido. ¿A cuál? Entonces, como les dije la primera vez, yo tengo que realmente ir subrayando de la base de la pregunta elementos que me permitan
alinear con las opciones de respuesta. Yo tengo opciones de respuesta de sistemas, de manual de personal, manual de procedimientos, manual de operación. Entonces digo, a ver, sistemas, ya tengo claro, personal, ya tengo procedimientos y operación. A ver, voy a leer nuevamente la base de la pregunta. Considerando la clasificación básica de los manuales, esto es un poco de distracción. Estos constituyen un documento técnico que incluye información, miren, incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones. Estito, yo ya sé, es de procedimientos. Es un manual de procedimientos. ¿Sí o no? Esa es la clave de analizar la base de la pregunta. ¿Sí? Eso es incluso concatenadas entre sí. Todo esto es clave y ya me orienta a alinear, a ver con qué opción de respuesta se vincula para poder seleccionar la respuesta correcta. ¿Bien? ¿Qué otro elemento más debería yo estudiar? De forma que se formen unidades para la realización de una función, actividades o tarea específica. También la realización, también esto me podría estar dando luces. Pero lo primero que yo subrayé me orienta, ¿no es cierto?, a seleccionar a qué tipo de manual corresponde. Es el manual de procedimientos, señores. ¿Estamos claros? Entonces, así tengo que identificar. Vamos a verlo una última más. Dice, la base de la pregunta, ¿es un proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a personas que egresará o será transferida a la búsqueda de un nuevo empleo, actividad de calidad, de nivel, de condiciones similares o superiores a las de la anterior ocupación en el menor tiempo posible? Seleccione la respuesta correcta. Enfoque de cambio, outplacement, outsourcing, gestión del cambio. Entonces dijo, proceso de asesoría, empiezo a analizar, apoyo, orientación y capacitación dirigido a personas que egresarán. Egresará, que saldrá, ¿no es cierto? O que será transferida a la búsqueda de un nuevo empleo, actividad. Eso es outplacement. Es la desvinculación programada. Ese es el outplacement. Y digo clarito, proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a personas que egresarán. Egresarán es que salen, que se desvinculan. O puede ser también que se les va a transferir a otro nuevo empleo, a otra nueva actividad. Eso es outplacement. Eso es todo. Analizo y vinculo con las opciones de respuesta. ¿Estamos claros, señores? Ahora les voy a presentar el caso de aplicación. Me indican si es que estamos presentando. Espérenme un ratito, se va a abrir. A ver, me indican, no sé, no creo que se está proyectando. A ver, vamos a compartir nuevamente. Y les voy a proyectar el caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me indican si se está proyectando el caso, señores? Por favor. Sí. Ya, muchas gracias. Vamos a ver el caso. Es la reorganización de una empresa de instalación y mantenimiento. La compañía, hay que leer la reseña histórica, ¿no? La compañía, la empresa es de origen familiar, procedente de la zona centro del país y trabaja en el sector de la ejecución y mantenimiento de instalaciones de seguridad electrónica. Su cartera de servicios abarca desde las instalaciones de control de acceso y presencia a la vigilancia en un circuito cerrado de televisión, arcos detectores, cajas fuertes y gestión de alarmas. Hace poco tiempo que se había adquirido una empresa que les había llevado a tener la presencia en el resto del país con delegaciones en provincias en las que anteriormente no trabajaban. Es decir, se unieron a otra empresa, es lo que estoy diciendo. Además de otorgarles acceso a clientes. Cuando comenzamos el trabajo, dice, estábamos inmersos en un proceso de reorganización interna. Y para poder integrar de forma satisfactoria a ambas compañías, en un total sumaban 350 empleados. Entonces, la empresa
que daba servicios a distintos segmentos de mercado y trabajando en una administración pública también, así como con empresas privadas y particulares. Miren, aquí en esta primera información, lo que se les está dando es un poquito a qué se dedica la empresa. Entonces tiene que empezar a analizar el caso, ¿no? Primera parte estoy dando a qué se dedica, ¿no es cierto? Estoy viendo que se implementó una estrategia de fusionarse, de unirse con otra compañía, ¿no es cierto? Estoy dando hasta el número de empleados que se están integrando y estoy señalando que están en un proceso de reorganización interna. Ojo, tiene que aprender a analizar lo que se le está dando. Luego digo necesidad y problemática existente. La empresa tenía estas problemáticas. Tras la adquisición de otra empresa, estas se sumergieron en un proceso de reorganización y están dispuestos a algunos problemas derivados, sufriendo algunos problemas, como las diferencias de valores y de las culturas por parte de las personas de la compañía adquirida. Sí, porque vienen con otras costumbres, con otros hábitos. ¿Ya? Reducción de la inversión en obra nueva y crecimiento de reformas debido a la disminución del tamaño medio de las obras, se pasaron a ser de entre $1 millón y $1,5 millones de dólares a obras de 50,000. Reducción de la inversión. Exceso de personal y duplicidad de funciones en algunos puestos tras la adquisición de la nueva empresa, por lo que bajó el nivel de productividad media de la compañía. La falta de información para la toma de decisiones debido a que el sistema informático no daba soporte suficiente a los procesos de la empresa. Esto provocó que se inviertan recursos, tiempo en clientes sin conocer su profundidad, la rentabilidad de cada uno de ellos. Hubo un aumento del nivel de stock y del obsoleto por una mala gestión de los sobrantes de obras de más de $1 millón ahí es dólares, se me han pasado euros, con respecto a las cifras del año anterior. Hay un incremento del periodo por medio de cobros y de la morosidad de los clientes, ¿sí? Que repercutió en que hubiera una mayor necesidad de pedir pólizas de créditos por el consiguiente aumento de los gastos financieros y el empeoramiento de los resultados. En función de estas problemáticas, ustedes saben que dentro de una reorganización hay que establecer un diagnóstico de la situación. El diagnóstico es el siguiente. Las áreas de comercio y marketing no tenían un plan de acción para acatar estas zonas comerciales. Tampoco se tenía en cuenta el personal, solo se trabajaba por la especialización en el ámbito comercial. El call center era gestionado por una empresa externa y no estaba orientado al cliente, por lo que había muchas quejas y había un procedimiento de gestión bajo, ¿no es cierto?, con el personal que no estaba preparado. Las innovaciones del Departamento de Investigación y Desarrollo no ofrecían el retorno esperado, puesto que estaban más centradas en el producto, dejando a un lado el mercado. El nivel de productividad del área de operaciones estaba en un nivel muy bajo de lo exigible, los salarios eran bajos y las horas extras se usaban para compensar. No había una relación entre la carga de trabajo y el volumen de horas extras y el y el gasto se mantenía cada mes. Habían desplazamientos de técnicos, muchos desplazamientos de técnicos para resolver averías de los clientes y podía haberse arreglado vía telemática, ¿no es cierto? Habían excedentes de stocks obsoletos en el almacén porque no se gestionaban los pedidos de compra ni los sobrantes de las obras, ¿sí? El Departamento de Administración y Finanzas no disponía de un procedimiento fijo de gastos de telefonía, de dietas o desplazamientos, ¿sí? Por lo que los niveles de gastos y los criterios de contratación distanciaban mucho según las personas o las zonas. El proceso de facturación fue muy lento y a veces provocaba una tardía para facturar, ¿sí? La implicación de las personas responsables del cobro eran más mínimas y no disponían de una metodología de gestión de cobros, ¿sí? La delegación estaba muy poco implicadas en la organización, llevando a cabo procesos de forma ineficiente,
falta de criterios definidos y claros, muy lejos de formar un trabajo o de trabajar a la empresa con valores deseados para mostrar a los clientes. El organigrama no era un reflejo del funcionamiento real de la empresa. Algunas funciones importantes o no se cubrían o no se disponían de personas cualificadas para desempeñar el trabajo. Entonces, imagínense en ese escenario y en función de esa situación por haberse unido o haber adquirido una nueva compañía y estar en proceso de fusión, surge una pregunta. Durante la fase del diagnóstico, ojo con la base de la pregunta, durante la fase de diagnóstico se determinó sobre qué palancas había que actuar para que mejorara el funcionamiento de las áreas de la compañía y así aumentar la rentabilidad. En este sentido, se puso en marcha una serie de acciones en cada una de las áreas de la empresa. ¿Sí? Se puso en marcha. Seleccione la estrategia de organización. Y ahí están las opciones de respuesta. Ojo con las estrategias de acción. Yo le pido que seleccione la de organización. Ojo, esto tiene que usted tener bien claro cuando analiza la base de la pregunta. Estrategias de elección. Entonces, usted va a decir, lo que me viene en opciones de respuesta son acciones, son estrategias. Y tengo que saber identificar el de organización. ¿Sí? Algo me sirve el haber tenido claro los problemas y el resultado del diagnóstico. Porque con ese diagnóstico se generan estrategias, acciones para cada área. Pero yo quiero que de lo que le pongo en las opciones de respuesta, usted seleccione la de organización. La primera, la opción A, para ramificar la gestión e involucrar a los responsables operativos y comerciales de cada uno de los clientes, se implantó una metodología de cobro priorizada por importes. Primera acción, primera estrategia. Opción B, se puso en marcha una metodología de equipos de trabajo con personal propio y subcontratado para dimensionar el personal de trabajo necesaria para cada año y así adaptarse a la estacionalidad de la actividad. Opción 3. Se profesionalizó el call center con personal propio para mejorar la atención al cliente. Y opción D. Teniendo en cuenta los procesos significativos y estratégicos para la compañía y las áreas que se querían potenciar, se redefinió todo el organigrama de la empresa y cada una de las delegaciones. Pregunta, señores estudiantes, ¿cuál es la respuesta? Y ahí sí quisiera que ustedes seleccionen. Luego les explico cuál es la respuesta. La D, Inge. La D. ¿Por qué la D? ¿Por qué la D? Ya, porque de todo lo que nos estaba indicando de los problemas que tenía la empresa, la D nos dice teniendo en cuenta los procesos significativos y estratégicos para la compañía y las áreas que se requerían potenciar, se redefinió todo el organigrama, se reorganizó toda la empresa en vista de que existían duplicidad de funciones, en vista de que la empresa no tenía definida, en ciertos lados no se tenía definido qué van a hacer unos empleados y otros no. Por eso con el organigrama de una vez ya se pudo organizar bien la empresa para que pueda nuevamente partir digamos, desde cero, poner en marcha la empresa y que no se pierda la empresa. Muy bien. Y la primera alternativa, ¿qué tipo de acción sería o qué tipo de estrategia creen que es? Profe, al inicio cuando empezamos la charla, nos dijo que debíamos hacer dos tipos de análisis, tanto el análisis situacional y otro el análisis organizacional. Y las primeras estrategias sería más en el ámbito de la parte situacional, me está dando simplemente partes de lo que debería ser de la empresa, pero en cambio en el análisis organizacional es diferente. Correcto, correcto. Qué bien, felicitaciones. Se ve que me entendieron. Ojo, es una cosa el análisis
situacional y otra cosa es el análisis organizacional. El análisis organizacional está en función del análisis de los principios de organización. Correcto. Entonces, sí, vamos a ver cuál es la respuesta. Miren la respuesta. La respuesta es la D. ¿Y por qué no es la A? Porque se basa en estrategias de administración y de finanzas. La B son estrategias de operaciones y la C son estrategias de comerciales y de marketing. Pero la estrategia de organización es justamente la D, señores. Y miren que esto es el conocimiento teórico que ustedes tienen, la experiencia del trabajo, porque ustedes tienen ya esta experiencia adquirida de la aplicación práctica de la teoría, entonces les permite discernir cuál es la respuesta. El compañero anterior lo dijo de una, es la D. Y usted, señorita estudiante, no le veo su nombre porque estoy con la imagen, no le puedo identificar su nombre, pero la señorita lo interpretó espectacularmente bien. Dice, no, hay dos tipos de diagnósticos, del situacional, y en el situacional sí, ahí tengo el análisis del entorno, del macro y microambiente y el análisis interno en el situacional. Y eso les deben haber dado en planificación estratégica. El análisis situacional está orientado al análisis externo del macro y microambiente. El macroambiente, factores como factores políticos, el factor demográfico, los factores económicos, los factores políticos, factores culturales, ¿sí? En el microambiente, que es el entorno externo, pero cerca de la organización, tenemos, por ejemplo, los clientes, los proveedores, las agencias reguladoras, ¿sí? Los intermediarios, ¿sí? Y el análisis interno con los factores que son el factor humano, el factor financiero, las maquinarias, la tecnología, la misma información, la gestión institucional, la imagen corporativa. Estos factores sí son para el diagnóstico situacional, pero otra cosa es el diagnóstico organizacional. Entonces, la respuesta que acaba de dar la señorita es espectacular, señores. Entonces, ahora sí, doy por terminada la intervención mía. No sé, nos estamos pasando 3 minutitos de lo programado. No sé qué les pareció. Realmente les deseo muchos éxitos. Sé que ustedes tienen bases, tienen esa responsabilidad también de revisar el librito guía. No sé si lo tienen, si no yo ya lo voy a poner en esta aula, ya lo voy a cargar. Posteriormente voy a cargar la diapositiva que les impartí. Y como está grabada la reunión, creo que con la explicación más que básica. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, señores estudiantes. No sé, me indican, por favor. No hay preguntas. Espero haber llenado sus expectativas y deseándoles muchos éxitos. Sé que ustedes lo van a alcanzar, van a salir muy contentos y satisfechos con su examen comprensivo. Tranquilidad, serenidad, algunas recomendaciones previas. Descanse, por favor, descanse. Ya no esté estudiando mucho porque eso también le provoca estrés. Se cansa, duerma bien previo al día del examen. Y las recomendaciones de los reactivos. Leer bien la base de la pregunta, con un lapicito, subraye levemente, porque después le va a tocar borrar, subraye las partes importantes, descarte los distractores, porque sí, en la base de la pregunta también hay distractores, ¿sí? Siempre. Y usted aprenda a seleccionar lo importante de la base de la pregunta, vincule con las opciones de respuestas, ¿sí? Y seleccione. Y vaya por descarte, como hicimos en una de los reactivos. Diga, estas dos no me suenan, esto no tiene nada que ver, descarte. Le quedan dos. Y hay 50-50. Y ahí sí empieza a tomarse en consideración. Porque a veces a uno dice, esta me late, pero esta también me suena. Entonces son dos que le suenan, las otras descarte y diga, estas no son. Y entre las dos, ahora sí, a recordar, a pensar, a
discrecionar el conocimiento que usted tiene y la experiencia. Esas son mis recomendaciones para que ustedes puedan rendir un examen complexivo y cumplan sus objetivos. No sé, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? Listo, entonces, señores, vamos a dar por terminado este acompañamiento para el complexivo, deseándoles el mayor de los éxitos. Y cualquier duda, estoy a las órdenes. Voy a colocar más luego los documentos que se ha presentado.